Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Francisco Cantú y estoy súper emocionado de estar con ustedes el día de hoy. Hoy tenemos un invitado súper especial que no solo ha logrado pasar por el proceso de ser un inmigrante, de efectivamente traer a sus hijos a este país, sino que es alguien que es reconocido a nivel internacional por su experiencia como emprendedor, por su experiencia como ingeniero en sistemas. Es alguien que también ha sido director y productor de cine prenominado a un premio Oscar. Es una persona que ha sido reconocida a nivel internacional como emprendedor del año de la revista Expansión de CNN. Entonces esta persona está más que calificada para hablar de estos temas, no solo de pues el desarrollo de contenido, el desarrollo de de negocios, sino que es alguien que está más que nada calificado para hablar sobre lo que es venir a este país con tus hijos y triunfar. Y más allá de todo esto, lo que me emociona es que esta es una persona que yo considero mi mejor amigo, una persona que yo admiro mucho. Entonces, sin más por el momento, les quiero presentar a mi papá haciendo su debut en Best College Aid, Vidal Cantú. Hola, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto estar aquí contigo, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, estoy muy emocionado. Y bueno, tenemos mucho de qué platicar, mucho de qué aprender. Como lo dije al principio de la presentación, usualmente en estos en vivos, la perspectiva que damos es una perspectiva pues de estudiantes, gente que ya pasó por este proceso, pero ahora queremos que tú como papá hables sobre esa experiencia. Entonces sí me gustaría empezar preguntándome o compartiendo, primero que nada, si nos pudieras explicar un poquito qué es lo que significa para ti haber traído, ya que pasaron 15 años aproximadamente que venimos a este país, ¿qué significa para ti haber traído a tu familia aquí a Estados Unidos? Pues la verdad es que haber emigrado a este país es la experiencia más extraordinaria de mi vida. Me siento a la distancia muy satisfecho, sobre todo de verlos a ustedes desarrollarse. Y ustedes fueron la razón principal por la cual tu mamá y yo tomamos la decisión hace ya 13 o 14 años de poder expandir un poco nuestro horizonte y venir a este país. Entonces, ¿qué significa para mí? Significa una gran aventura. Creo que es lo mismo que significa para muchos otros inmigrantes a lo largo de no nada más de estos últimos años, sino de toda la historia de Estados Unidos. Es una aventura, es una experiencia llena de cosas increíbles, de muchas diosidencias, pero también de una oportunidad de poder compartir con muchos lo que hemos aprendido nosotros. Entonces hablas mucho de lo que has aprendido en este camino, que ha sido toda una aventura, pero pues cada aventura tiene un punto de partida, tiene un comienzo, tiene pues un antes y un después, la típica travesía del héroe. Todos empiezan en un lugar y después avanzan hacia pues estar realizados en su meta. Y como lo mencionamos, hace 15 o a 15 años de distancia, pues ya podemos hablar y vamos a hablar de todas las experiencias de los logros, pero sí me gustaría que nos platicaras, porque pues en el contexto de la plática de hoy va a estar el centro la educación. Si me pudieras platicar un poquito sobre creciendo, cuando tú eras niño, hablando de tus papás, de mis abuelos, ¿en qué contexto estaba percibida la educación? ¿Qué veías? ¿Cuál fue la experiencia de tus padres con su educación superior? Si tuvieron alguna, y la tuya, si pudieras platicarnos un poquito sobre eso. Claro que sí. Yo provengo de una familia pequeña de la ciudad de Monterrey, en México, y mi papá era también, formaba parte de una familia de gente que tenía un par de generaciones viviendo en Monterrey. Y como tú sabes, Monterrey tiene toda una tradición de muchos valores relacionados con el trabajo, relacionados con desarrollar una ciudad en medio del desierto, como pasó en Monterrey cuando se fundó. Y en el caso particular mío, mis papás siempre me dijeron que la única herencia que me podían dar era la educación. A mí me quedaba muy claro que nosotros éramos una familia sin muchos recursos económicos. Entonces, cuando me hablaban de eso, me quedaba claro que aunque mi papá ni mi mamá habían estudiado una carrera universitaria, mi mamá fue obrera de una compañía de focos, de General Electric, si mal no recuerdo, en los años, no sé, 50, y mi papá estudió una carrera técnica en contabilidad. Y después se especializó en las empresas de Monterrey, en los temas de exportación.
También tenía muy claro que mi abuelo, el papá de mi papá, fue obrero de fundidora, y aunque a los años se le conocía como un ingeniero sin título porque rediseñó los sistemas de seguridad de la nave Lewis, me quedaba claro que ninguno de ellos había estudiado una carrera. Por el lado de mi mamá, también mi abuelo Fernando se dedicaba a vender dulces en la calle, y era una persona que era muy luchista y que salió adelante con mucho esfuerzo. Entonces, cuando llegó mi turno, me quedaba claro que me tocaba estudiar, y yo quería estudiar. Y precisamente estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la UANL, y estudié en la Facultad de Ingeniería. Yo tenía esta inquietud medio fantástica y fantasiosa de construir cosas electrónicas y de cosas que podían ser motivo de innovación. Y me metí a estudiar Ingeniero en Control y Computación. Entonces, para mí era absolutamente claro que la educación era algo no negociable, y mis papás hicieron muy claro, me dieron ese mensaje muy claro, que la educación podía tener un efecto muy positivo en mi vida. Ok, entonces me hablas sobre el efecto de lo que fue la educación en cuanto a lo que viste de tus papás y luego lo que tú experimentaste de ti mismo. Ahora me gustaría pasar al momento, porque bueno, tú fuiste alguien, como bien lo mencionaste, estudiaste ingeniería, realizado, seguiste el ejemplo de lo que alcanzaste a ver, del valor de la educación que aprendiste de tus padres, pero planeando ya, pasando a la siguiente etapa de cuando te convertiste en un padre, ¿cuál era? ¿Tú tenías una visión sobre la educación que querías para tus hijos, el futuro que querías para tus hijos? Y en esa visión, ¿en qué lugar o qué papel jugaba una educación o una educación superior? Bueno, yo creo que lo que yo quise para ustedes cuando me casé en 1993, hace ya 30 años, era un poquito continuar con eso que en mi vida vi que funcionaba. Como te platiqué, yo me metí a estudiar ingeniería, y al momento de llegar a decidir cuál era mi futuro, yo tenía la opción, me dieron una oferta en un banco que ahora no existe, se llamaba País en México, para poder trabajar en el área de sistemas. Pero a los 3 meses yo me di cuenta que eso no era lo mío. Tenía yo como una fuerza en el interior de tratar de innovar y de crear cosas. Y fue que junto con mi hermano y otro amigo pusimos un negocio sin saber nada de poner empresas, ni mucho menos. Y tuvimos la suerte en 1990 de fundar esta empresa, precisamente cuando estábamos instalando sistemas de cómputo de red de área local, lo que se le conoce como LAN networks, computadoras que interconectaban unas con otras. Eso era una cosa muy loca, muy nueva. No existía ni el Ethernet que ahora todo el mundo tenemos en las casas. Y me sentía muy pleno al poder haber innovado en ese sentido. A mediados de los 90, ya estando casado, me tocó era yo maestro de una clase en la Universidad de Monterrey, y vi que estaba pasando algo muy raro, que era que los muchachos que yo les daba una sola clase, me invitaron para ser un maestro, estaban conectándose a algo raro por módem, y me di cuenta que el internet era una posibilidad que, aunque no había llegado a México en ese momento, realmente era una gran oportunidad para transformar, como una revolución tecnológica, ¿no? Y yo precisamente esa experiencia de haber sido ingeniero, después de haber participado en la introducción de las redes de área local, después de haber participado junto con una empresa mexicana y ser la primera ISP, Internet Service Provider, el primer ISP del país, donde íbamos prácticamente a evangelizar a ciudades como Torreón, como San Miguel de Allende, como San Luis Potosí, para que la gente se conectara, las empresas se conectaran a internet, y les explicábamos lo que era todo eso. En 1995, con ustedes yo tenía claro, contestando tu pregunta, que eso quería para ustedes también, que ustedes vieran que la educación era la única manera que uno, no que sea la única manera, pero que es una manera que te permite aceleradamente expandir tu mente y ver oportunidades, porque yo estaba exactamente viendo esas oportunidades en un momento dado. Entonces, me tocó seguir evolucionando. Esta empresa que formamos 10 años después, en el 2000, tuvo una explosión el internet. Te has de acordar de todo eso de la llamada .com de hace 24 años, que fue la explosión. En esa época todavía no existía ni Facebook, ni YouTube, ni nada, pero ya existían empresas. Y me tocó con ustedes chiquitos
haber vivido esa aventura por haber estudiado y por haber trabajado y por haberme preparado, aprovechar eso, y me tocó realmente participar. Vendimos esa empresa, participamos de la conformación de una empresa más grande que era Terra.com, y fue toda una aventura, y entonces ustedes ya estaban en la oportunidad de estudiar, y definitivamente, evidentemente la primaria, ¿verdad? Pero yo veía en ustedes lo mismo, pensar que la educación podía ser un instrumento de transformación en la vida concreta de las personas, porque yo lo estaba viviendo en ese momento. Perfecto, sí, 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 no, y algo que parece ser un patrón es el valor, como bien lo mencionas, o la manera en la cual una educación es la manera de, válgame la redundancia, pero de innovar, de ser primeros. Entonces tú estabas hablando de ser, por primera vez, traer el internet a Monterrey, México. También yo sé que esto es algo que podemos platicar un poquito más, pero en tu familia, basado en el testimonio que me platicaste, ser el primero en tu familia que empezaba un negocio, el primero en tu familia que recibía una educación formal en México. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo contigo, y por eso mismo en Best College Aid nos enfocamos precisamente en ayudar a esas familias que están pasando por otro tipo de primera vez, pero esa es su primera vez aquí en Estados Unidos, llegando y aprendiendo sobre el proceso de las universidades. Entonces, hablando de primera vez y siguiendo un poquito la historia, me gustaría, desde tu perspectiva, obviamente yo lo viví, pero acabo de ver unas fotos de cuando recién llegamos a Estados Unidos. Yo tenía mis lentes, tenía el libro de Harry Potter. De hecho, creo que ha de estar por aquí en uno de los libros. De hecho, este libro. Yo me acuerdo de este libro, yo lo tenía en el avión, era el primer libro que estaba leyendo. Entonces, yo conozco la historia desde mi lado, pero la mayoría de nuestra audiencia, gente que ahorita nos está viendo, son padres que acaban de llegar a este país. Entonces, me gustaría que me platicaras, o que pudiéramos regresar, ahora que estamos hablando, pues secuencialmente, de ese proceso de transformación, de ese primer día en Estados Unidos, después de que se tomó la decisión de llegar a este país, que nos platiques un poquito de qué sucedió antes de tomar esa decisión de venir a Estados Unidos, y después que nos platiques de ese primer día en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad, esto se remonta y está conectado todavía con la experiencia profesional que yo tenía. Cuando estaba con el tema del internet, empecé a enfocarme más y más y más y más en proyectos tecnológicos, pero que tenían que ver con la industria del entretenimiento. Y era una cosa muy rara, porque toda mi vida había sido de desarrollar tecnología. Me tocó incluso participar en otra innovación, que fue una empresa de internet, que era la primera vez que tenía el modelo de Software as a Service, lo que se le conoce como SaaS. Y nos dieron por eso el premio que tú decías de Emprendedores del Año. Fuimos escogidos por Endeavor también como emprendedores, pero había al mismo tiempo algo adentro de mí, que cuando yo veía cómo la tecnología, en este caso el internet, se aplicaba a proyectos muy concretos en el tema de entretenimiento. Estaba por ahí Big Brother llegando a México y necesitaban una plataforma de votación por celular, que los celulares en aquella época, en el año 2000, pues no eran los smartphones que ahora tenemos 24 años después, sino que había todo un tema de mandar mensajitos y cositas para poder votar por uno u otro habitante. Y empecé a viajar, empecé a ir a Cannes, y empecé a ir a varias partes donde se intercambiaban estas plataformas tecnológicas, y me tocó empezar a descubrir que yo quería hacer cine. Tuve la fortuna de participar en algunos proyectos cinematográficos. Otra vez en este tema de la innovación, la primera película de Hollywood que se filmó en Monterrey, The Perfect Game, El Juego Perfecto, que es una película de unos beisbolistas regiomontanos que ganaron en 1957 la final en Williamsport, Pensilvania, con un juego perfecto. Y eso me marcó profundamente, porque el Departamento de Estados Unidos, vía el Consulado de Monterrey, sabiendo que era una película que hablaba de un hecho histórico, de cómo mexicanos que fueron a jugar a Estados Unidos terminaron ganando por primera vez, de nuevo hablando de las primeras veces, la final mundial, y después se fueron a ver al presidente en la Casa Blanca. Esa película fue un proyecto bien bonito, que tiene toda una profundidad y una aventura muy grande, pero que me permitió entender que crear contenidos podía también inspirar a las personas, podía poner, si uno contaba historias como la de estos niños beisbolistas, podía uno poner en movimiento las emociones de los demás. Entonces fue que en ese contexto
me di cuenta que como cineasta, como productor o como coproductor de esta película, podía yo aplicar a un tipo de beca, a un tipo de visa de trabajo, porque siempre mis planes estuvo que ustedes tuvieran una experiencia, ustedes cuatro tuvieran una experiencia internacional. Originalmente, nosotros viviendo en Monterrey nos quedaba más cerquita a Austin, Texas, y yo siempre pensé en que fuéramos a pasar un par de años en Austin, que ustedes a lo mejor pudieran estar en una escuela en inglés, que pudieran perfeccionar su inglés, etcétera. Y también aprovechar que Austin tiene un hub de tecnología y de industria cinematográfica y artística, y se me hacía súper interesante vivir ahí, pero en esos azares y esas cosas del destino, un amigo me llama, ahora amigo, no lo conocí en ese momento, y me pide que hacer un documental sobre su vida. Yo la verdad es que aunque esta película de Juego Perfecto terminó siendo muy exitosa y muy buena, en el proceso de hacerla yo me estresé muchísimo y hubo muchas aventuras ahí que me llenaron a veces de muchas dudas de si yo quería seguir adelante. Pero Juan Ángel, este joven regiomontano que estaba paralítico por un accidente del cuello para abajo, me pidió que lo ayudara. Yo le dije que yo ya nosotros no hacíamos documentales, pero que lo íbamos a ayudar. Y en ese contexto, cuando ya lo conozco y su energía, a pesar de no moverse y no puede ni respirar, tenía una traqueotomía muy, muy fuerte, su caso, a los 16 años quedó cuadrapléjico, pero él estaba tan lleno de vida y tan lleno de cosas que realmente verlo tan cerca me regresó la alegría, me regresó la esperanza sobre cómo uno puede en cualquier circunstancia salir adelante. Y le dije, ¿sabes qué, Juan Ángel? No quiero producirte el documental o hacer tu asesor, quiero dirigirlo. Y yo, que nunca estudié cine, que nunca fue a una escuela de cine ni nada, terminé de director de un documental que se llama Con los pies en el cielo. Y cuando le pregunto a Juan Ángel qué tipo de música quería, me dice, bueno, hay una canción que me ayudó mucho en el año que estuve en el hospital para mi recuperación, porque estuvo a punto de morir. Y yo le dije, bueno, ¿cuál? Yo esperaba que fuera una canción de algún artista local de Monterrey, porque no teníamos ni recursos económicos suficientes. Me dice, bueno, es la canción Rich, que la canta Gloria Estefan en las Olimpiadas de Atlanta. Y yo dije, Dios mío, jamás he ido a Miami. No hay ni presupuesto para pensar en ir a pedir los derechos de una canción. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Va. Y se abrieron una serie de diosidencias y de cosas muy raras en las cuales terminamos, ese presupuesto que teníamos muy pequeñito para hacer un pequeño documental terminó siendo un proyecto que me trajo 8 veces a Miami y me trajo la oportunidad de estrenarlo en el Festival de Cine de Miami. Y entonces cuando yo le digo al cónsul de México en Miami en aquella época, hace 15 años, que pensaba ir a vivir un tiempito a Texas, me dijo, es que ¿qué haces en Texas? Aquí tienes ya muchos viajes, que has venido, te has hecho muchos amigos y conoces a gente que ha salido adelante conociendo cómo funciona Latinoamérica desde Miami, y creo que sería mejor plataforma para tus hijos. Y entonces esa es la génesis de por la cual escogí Miami. ¿Por qué estamos aquí? Porque yo quería en un momento dado que ustedes tuvieran esa experiencia internacional, pero nunca pensé que al momento de yo decir sí, la vida iba a estructurar una aventura tan loca. Sí. Y bueno, lo que más a mí me llama la atención, de nuevo, no soy padre, esta experiencia pues la viví como un niño, como un estudiante, creo que tenía 12 años en ese momento. Y lo que mucha gente, muchos padres que están viendo esto pueden compartir contigo, que yo ahorita no puedo ni imaginarlos, es la cuestión de cómo, o si pudiéramos hablar, o a mí la impresión que me da es que mudarse a Estados Unidos, al menos basado en lo que me platicas, tener título universitario, ser un ingeniero, traer el internet al norte de México, tener tus proyectos que estás compartiendo, pues proyectos de índice, pues que traen valor y que transforman a las personas, primera película de Hollywood en México. O sea, parece que la vida que tenías y que estabas desarrollando y que habías desarrollado en tu país, en nuestro país, era pues una vida ya muy bien establecida. Entonces, pues a mí lo que me da es miedo pensar en dejarlo todo atrás para perseguir algo que parece que solo un padre puede entender. Entonces, ¿podrías platicar un poquito sobre tu experiencia? ¿Sentías miedo? ¿Sentías, ay, estoy dejando todo atrás y tengo aquí a estos niños que dependen de mí? ¿Cómo puedes tú expresar ese sentimiento de abandono de todo lo demás en busca de algo nuevo? Yo creo que la experiencia de cada emigrante
es distinta. Y hay unos casos, historias que son sumamente dramáticas. Hay gente que emigra porque son perseguidos en sus países. Hay gente que tiene la única opción de sacar adelante su familia es a través de salir de esos lugares donde no hay oportunidades. Y la verdad es que son las historias que normalmente conocemos. Tenemos esa visión de que los que llegamos a este país es porque no tenemos nada que hacer en nuestros países o que es una opción mejor. Y definitivamente sí, Estados Unidos es el lugar de las oportunidades, es el país que brinda, precisamente porque tienen una cultura donde se privilegia la meritocracia, o sea, el éxito profesional y familiar y social basado en el mérito, y que tiene una tradición de poder apoyar y premiar a las personas que trabajan, que le echan ganas, como decimos en Monterrey. Pero en el caso de nosotros, como bien dices, o sea, nosotros no salimos huyendo de Monterrey o no salimos huyendo de México. Incluso en aquellos años, hace 14 años, la violencia que ahora padecemos, desafortunadamente, en los últimos años, no estaba todavía tan fuerte. Entonces yo me vine con una visión que es la misma que tengo ahora, aún estando aquí en este país, que es poder desarrollar nuestro máximo potencial. Y yo tenía esa visión muy clara que necesitábamos expandir nuestra mente, necesitábamos salir de nuestra zona de confort, necesitábamos salir de nuestro país. Yo tenía muchos amigos que habían estudiado en Estados Unidos, incluso socios que fueron a Harvard, que fueron a Stanford, siendo parte de Endeavor. Incluso yo fui a tomar un diplomado en Stanford y me di cuenta que pues el nivel de educación de este país y las oportunidades pues era algo que yo quería para ustedes. O sea, me tocó de primera mano verlo a través de amigos que estudiaron en la escuela John F. Kennedy de política pública del Harvard, o que fueron al MIT, o que fueron a Stanford, y que ahora trabajaban en Google o trabajaban en la presidencia de la República o que tenían sus propias iniciativas o en el Foro Económico Mundial. Entonces, claramente yo lo hice por presentarles a ustedes o traerles a ustedes una mejor oportunidad. Y aparte había la bendición de que había un proceso migratorio basado en ser cineasta que me permitía ofrecer un proceso acelerado para llegar a la residencia. Hay otros casos muy dramáticos donde hay personas que no tienen esa oportunidad y que emigran y pasan décadas sin esa oportunidad de tener un camino claro hacia la ciudadanía o hacia la residencia. En el caso mío, definitivamente, esa fue la razón. Pero efectivamente, algo que sí es igual que todos es el terror que tienes, porque nosotros tuvimos que meter toda nuestra vida. En ese momento ya teníamos 15, 16 años de casados. Ustedes tenían alrededor de eso. Eliezer, tu hermano mayor, tenía unos 16 años, efectivamente. Y tener que meter todo 9 maletas, lo recuerdo perfectamente. Metimos todo, nuestras posesiones, regalamos muchísimas cosas. Vinimos a ver primero dónde íbamos a vivir, dónde podíamos, no sabíamos ni siquiera dónde estaban las cosas en esta parte de Florida donde vivimos ahora. Y había mucho miedo, había muchas dudas. Yo me acuerdo que le decía a Lili, estaremos haciendo lo correcto, dejando lo que ya tenemos como dominado, nuestra familia, nuestros padres. Tanto Lili como yo teníamos vivos nuestros padres en aquel momento, nuestros amigos, nuestros negocios o nuestra fuente de trabajo, etcétera. Ustedes, sus escuelas. Y sí, había un terror, no era miedo, era un terror de equivocarte, de no saber qué hacer. Y yo creo que no es nada malo tener miedo. Lo que es malo es llegar a congelarte por el miedo. Es la reacción al miedo. Es la reacción al miedo. Sí. Porque, pues bueno, uno no puede controlar lo que le sucede, pero puede controlar la reacción que tiene a lo que le sucede. Entonces ahora aquí es donde la historia se pone buena. Entonces, antes de comenzar a platicar ya, poniendo pie en Estados Unidos, que la mayoría de las personas que están comentando, que están viéndonos, por ejemplo, aquí yo tengo a Clau que nos pone, yo hice lo contrario, salí corriendo de Florida. Pues sí, tenemos mucha gente que nos está viendo, que nos está
viendo que ya llegaron a Estados Unidos y que está pasando por la parte que nosotros estamos a punto de comentar. Entonces, antes de llegar a esa experiencia, a todos los aprendizajes, sí me gustaría tomar un descansito para comentarles a todos los que nos vienen siguiendo ya mucho tiempo, o todos ustedes que se unen por primera vez. Best College Aid nos enfocamos, como ya lo deben de saber, en asesoría académica a familias que quieren enviar a sus hijos a la universidad en Estados Unidos con becas, que no entienden cómo funciona el proceso o que quieren pasar por el proceso de una manera estructurada. Entonces, más allá del contenido que nosotros ponemos gratuitamente en las redes sociales, nosotros tenemos un programa de asesoría para aquellos que quieren aún más acceso a nosotros, a nuestros servicios, a la metodología que ha ayudado a miles de personas, a miles de familias a enviar a sus hijos becados a los Estados Unidos. Entonces, si nos están viendo en YouTube, Facebook, Instagram, donde sea, primero que nada, los que están viéndonos en YouTube y Facebook, en la descripción del video hay un enlace que los va a llevar a una página de descuento del 50%, donde pueden ver todo lo que incluye Best College Aid, cómo funciona, y pueden darle clic ahí y registrarse para ver ese descuento que termina hoy a la medianoche de nuestra membresía de Best College Aid, 50% de descuento por motivo de Spring Break. Si están viéndonos en TikTok o Instagram, se pueden ir acabando esta entrevista, se pueden ir al link dentro de nuestro perfil, se pueden ir aquí a la esquinita de arriba donde sale el logo de Best College Aid, le dan clic ahí y los va a llevar a nuestro perfil. Hay un link ahí en la descripción que los va a llevar a la página del 50% de descuento. De nuevo, eso es algo que quiero compartirlos porque Best College Aid es lo que nos permite hacer este tipo de contenido y compartir estas historias y seguir ayudando a miles y miles de familias. Entonces sí quería extenderles esta invitación. Y particularmente los que están viendo en Instagram, esto es solo para los de Instagram, si comentan la palabra descuento, les va a llegar una invitación, les va a llegar el 50% de descuento a su inbox. No lo tienen que abrir ahorita, pero lo van a tener ahí para que no se les olvide después darle clic al link en el perfil. Entonces, aquellos de ustedes que nos están viendo en Instagram pueden ahorita comentar la palabra descuento y Laura les va a mandar un DM con la página del registro para que puedan acceder a ese 50% si están interesados en unirse a Best College Aid. ¿Ok? Entonces quería tomar esa pequeña pausa para compartirles esa información antes de continuar con ahora sí la parte buena de la historia, que de nuevo es donde muchos padres se identifican, lo que es ya, ok, pusimos pie en Estados Unidos, ya llegamos, ya superamos el miedo, no nos quedamos como estamos platicando, paralizados, no nos ganó el miedo, nosotros le ganamos al miedo, nos vinimos para acá, hicimos el sacrificio y después ya pusimos pie en Estados Unidos. Entonces, platícame cuáles eran, primero que nada, cuál era el plan inicial. Comentabas algo de que, bueno, para que aprendan inglés, una experiencia internacional. ¿Cuál era el plan inicial y cómo se fue transformando? Porque uno pone y Dios dispone. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de tu voluntad y después lo que sucedió? Sí, originalmente siempre estuvo en nuestra mente, de tu mamá y mía, poder estar una temporada solamente en los Estados Unidos. Yo quería que ustedes terminaran, no sé, el high school, por decir algo. Pero como bien dices, a través del tiempo me di cuenta que había más oportunidades para ustedes quedándose aquí. Al principio no era tan claro. Incluso tú sabes que tu hermano mayor se quería regresar. Él ya estaba en preparatoria en México. Y fue toda una aventura bien complicada convencerlo de que se quedara aquí. Yo recuerdo claramente, no hacía más que ver fútbol, desde que era niño muy pequeñito. Y él, su sueño era en Monterrey trabajar para alguna de los periódicos o de las televisoras locales de Monterrey para poder ir a los partidos y para poder estar en un momento dado cerca de sus amados Tigres. Entonces, y él se quería regresar. Entonces yo tuve muchos conflictos porque yo decía, oye, a lo mejor hicimos algo muy malo trayéndomelo acá. Pero en el caso de él, yo descubrí que cuando escogimos esta ciudad donde ustedes viven, era porque ustedes 4 estaban en un equipo de natación en Monterrey. Yo fui presidente de ese equipo, del equipo Dorados, y busqué una ciudad, en este caso donde vivimos, aquí, que tenía una muy buena programa de natación. Entonces, cuando llego aquí,
uno de los papás me dice, oye, ¿y ya tus hijos ya agarraron la onda del sistema de la prepa? Y yo, ¿cuál sistema de la prepa? ¿De qué me estás hablando? Sí, sí, sí. ¿Cuál onda? Pues están echándole, están estudiando. No, pero las clases AP o las clases Honors y yo dije, ¿de qué me estás hablando? A pesar de que según yo había hecho muy bien la tarea y que yo mismo por ser ingeniero había tenido, según yo me las sabía de todas, me di cuenta que en lo que se refiere al sistema educativo, no estaba entendiendo lo que estaba pasando. O sea, nosotros éramos inmigrantes de primera generación y no tenía yo ni la menor idea de que en la preparatoria, donde estaba tu hermano mayor, ustedes estaban en middle school. Ustedes tres estaban en middle school. No sé si incluso tú estabas en elementary. No, yo estaba en middle school. Los tres estaban en elementary y él nada más estaba en middle school, perdón. Yo no sabía que corrían en paralelo aquí en Estados Unidos en cada preparatoria como si fueran 3 o 4 preparatorias. O sea, que en un momento dado tú podías terminar la prepa, tener pues, el high school, tener un certificado de high school y tal vez no tener los elementos para ser aceptado en una universidad. O sea, a mí me volaba la cabeza eso. Es decir, ¿cómo es posible que, porque en México es distinto? O sea, en México tú terminas tu preparatoria y después vas a la universidad que tú puedas o que tú quieras o que en un momento dado te acepten y se acabó. Tú con tu certificado de preparatoria. Pero yo aquí no entendía eso de que había que terminar con cierto GPA. Yo no sabía ni lo que era el GPA. Yo no sabía lo que era, evidentemente, eso de que matemáticas tipo normal o matemáticas tipo honors o matemáticas tipo AP. ¿Y qué es eso? Entonces fue una ansiedad encima de las otras ansiedades que yo tenía, porque como inmigrante, pues evidentemente uno tiene que entender que este país es un país lleno de oportunidades, pero también tiene una serie de reglas que seguramente muchos de los papás que nos están viendo saben. O sea, hay reglas de tipo, pues, fiscal, cómo se tiene que uno respetarlas y cumplirlas, que son tal vez semejantes, pero también distintas a las que uno viene de nuestros países de origen. Toda la dinámica del tema de, por ejemplo, de seguros, todo lo que tiene que ver con seguros de gastos médicos, seguros de automóvil, todo lo que tiene que ver con el tema de migración. O sea, y en ese momento nosotros teníamos una visa de trabajo, pero ¿qué impacto tiene todo? Entonces yo fui poco a poco descubriendo que había muchísimas cosas que no sabía, es más, casi nada, no sabía casi nada. Entonces, ¿cómo fui resolviendo eso? Sí, esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo solucionaste? Pues pidiendo ayuda. O sea, la única manera que yo recuerdo fue con los amigos que en un momento dado empecé a hacer aquí y con esta intención de no evadir los problemas, sino enfrentarlos, empecé a hacer muchas preguntas. Oye, ¿cómo presentas tus impuestos? Oye, ¿me puedes recomendar un contador? Oye, ¿me puedes recomendar a un abogado de migración? ¿O cuál es, en un momento dado, en tu caso, cómo le hiciste para tener un crédito hipotecario? ¿Decidiste rentar? ¿Decidiste comprar? Oye, ¿cómo construiste tu historial crediticio? Yo no sabía nada de eso. Yo tenía 20 años en México, pues trabajando profesionalmente o más, y llego aquí y me doy cuenta que no tenía ni siquiera derecho a una tarjeta de crédito de $500 o de $200. Y pues uno hay veces que no sabe lo que no sabe. Y bueno, como hay un dicho en México, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, definitivamente, esto es algo que, digo, no puedo hablar del contexto de un padre, pero definitivamente el contexto de los estudiantes, los miles de estudiantes que hemos ayudado a llegar a la universidad, pues la verdad, los que les va mejor son los que, independientemente de si piensan que una pregunta, ya debería saber esto, no debería saber esto, simplemente hacen esas preguntas y piden ayuda. Y a veces es naturaleza humana pensar, es que yo sé todo, en mi país es así o es así. Y creo que tener la humildad de decir, no, hay este tema que yo no sé, que yo necesito aprender. Entonces me gustaría precisamente y puntualmente hablar sobre, ya platicaste, pedí ayuda de mis amigos en temas hipotecarios, en temas de la renta, en temas de lo del historial crediticio, pero puntualmente a nuestros seguidores que están pasando o están pensando en el tema o en el contexto de la educación. Platícanos un poquito sobre cómo afrontaste, como dijiste, de frente ese problema puntual de que tus hijos estaban afrontando algo que no conocías
Y que bueno, sí, en México pues más o menos, toma este examen o toma esta clase o me acuerdo que nos metimos en clases de Kumon cuando yo estaba chiquito en Monterrey. Pero en Estados Unidos, si nos pudieses platicar sobre cómo resolviste. Yo creo que entré en modo de pánico porque cuando me dicen eso, me dicen, oye, ¿y tu hijo mayor en prepa, en high school, ya, pues qué GPA tiene? Ya presentó el examen SAT porque él estaba en el último semestre o estaba en el último año. Ya presentó el SAT, ya hizo la lista de universidades. Yo dije, Dios mío, ¿de qué me están hablando, verdad? O sea, entonces entré en un modo de pánico porque lo que sí no me iba a perdonar yo nunca es que yo sabía cómo funcionaban las cosas en México. O sea, yo tenía incluso la experiencia personal en una universidad pública como lo es la UAN, que es una muy buena universidad, y estaba dando yo clases en una universidad privada, que es como la Universidad de Monterrey. Incluso tuve participación en seminarios del Tecnológico de Monterrey, que es otra universidad muy buena. Y eso, digamos que yo tenía muy claro cómo iba a funcionar para ustedes, pero traerlos para acá y que yo a lo mejor por no saber fuera responsable de que ustedes no tuvieran una oportunidad que la aprovecharan, a la cual ustedes tuvieran derecho, me levantó todas las alarmas. Entonces, ¿qué hice? Pues me puse a preguntar. O sea, definitivamente yo tenía muchas dudas. Definitivamente, te digo, estaba construyendo mi entendimiento de cómo funcionan aquí en Estados Unidos muchísimas cosas. Y tuve la fortuna de que alguien de Miami me dijo, oye, hay un consejero privado que precisamente ayuda a las familias a asesorarlas en el proceso de admisiones. Y yo dije, pero ¿cómo voy a necesitar yo a alguien? Y yo le pregunté a varios papás que tenían aquí ya 20 años, etcétera. Me dijeron, hombre, no necesitas nada. Yo digo, ¿y cuánto cuesta eso? Le pregunté. Fui a la cita con este consejero. Y sus honorarios eran alrededor de $6,000 o $7,000 más una mensualidad durante los 6 años que faltaba para que todos ustedes se graduaran, o 8 años, o 10, no me acuerdo cuántos años era, que si lo sumáramos todo era alrededor de $8 o $10,000. Y yo me acuerdo que lo platicaba con los otros papás y se burlaban de mí, decían, estás loco, o sea, ese no es tu problema, que tus hijos lo hagan y que ellos lo descubran. Y a otros me decían, no, sí, hay que participar, pero hay un consejero que en el high school les va a ayudar. La cosa es que nadie me daba una respuesta clara. Nadie. Entonces me puse a investigar y descubrí que en este país, si tú sabes cómo funcionan las reglas de todo, sea lo que tú quieras, puedes en un momento dado navegar esos procesos porque está basado precisamente en el cumplimiento de las reglas. Entonces tuvimos esa junta y no teníamos, digamos, una cantidad así de dinero como para estarlo malgastando, pero hablé con mi esposa y dijimos, tenemos que pedir asesoría, y a la larga se convirtió en, yo creo que la mejor inversión que he hecho en mi vida. Los $10,000. Los $8,000 o $10,000. Porque ustedes, y aparte nosotros como familia, logramos entender cómo funcionaba el sistema y logramos que ustedes lograron por ustedes mismos obtener entre los 4 algo así como $600,000 de becas y ir los 4 muy buenas universidades, graduarse, minimizando o eliminando por completo la deuda estudiantil, que como tú sabes en este país yo descubrí también que existía eso de deuda estudiantil en México. Pues tú a lo mejor debías poquito dinero al graduarte de una universidad privada, que a lo mejor era una cantidad que no era mayor, pero descubrir que en este país el promedio son $35,000, $40,000 en promedio por cada persona que termina un bachelor, una licenciatura, y que la carrera, me dijeron, va a costar $250,000, sí, significaba una inversión de $1 millón en 4 carreras. Y aparte, de nuevo, yo no tenía ustedes no tenían ni historial, no tenían ningún de dónde agarrarse, no tenían una historia aquí en este país. Entonces, con la ayuda de este consejero y con mucho trabajo de parte de ustedes, y también con la participación de tu mamá y mía, logramos entenderlo y logramos que ustedes pudieran aprovecharlo. Y así se dio, preguntando, pero también confiando y arriesgando y comprometiéndonos. Claro, sí. Y bueno, nosotros por esa misma razón, entendiendo que es un problema muy severo, entendiendo que es un problema muy grande, que le afecta a millones de familias cada año, pues eso fue lo que hizo que nosotros nos pusiéramos a pensar, ok, bueno,
el valor de la educación es irrefutable en cuanto a ganancias que uno tiene a lo largo de la vida. Creo que el estudio más reciente del Bureau of Labor Statistics era $1 millón más ganados una persona con un título universitario que una persona sin título universitario. Pero sería muy poco pegado a la realidad decir que $10,000 es algo que es accesible para todas las familias. Es un compromiso financiero súper, súper importante. Entonces, reconociendo eso y nosotros habiéndonos beneficiado de los servicios que valen la pena por lo que aprendes, porque lo que te ahorras, porque el retorno de inversión con $10,000, ahorrarnos $600,000, pues nosotros dijimos, bueno, hace 5 años, vamos a poner manos a la obra y vamos a agarrar las herramientas que nosotros aprendimos de este consejero privado. Y después, para conectar toda la historia para todos ustedes que nunca han conocido la historia de cómo nació Best College Ed, pues bueno, nosotros inspirados de todo lo que aprendimos en toda una larga trayectoria de desarrollo de contenidos de películas de Hollywood, prenominadas al Oscar, de ingeniero, de tecnología, y dijimos, bueno, vamos a agarrar todo lo que aprendimos de este consejero privado, vamos a agarrar todo lo que aprendimos porque mi hermano David trabajó en la oficina de admisiones de su universidad. Yo, cuando estaba en la Universidad de Carolina del Norte, trabajé en una compañía de educación que veía financial spending de las universidades, o sea, en qué gastaban dinero las universidades. Entonces, pues teníamos acumulado varios años de experiencia en cómo funcionaba el sistema, empapándonos de cómo funciona el sistema, pero como dicen en Estados Unidos, de meat and potatoes. Y por eso mismo creamos Best College Aid y lo hicimos consciente de dos verdades, de que hay un valor en invertir en la educación a futuro, en la realidad de que los consejeros de los high schools no son, en la mayoría de los high schools, con un promedio nacional de 450 estudiantes por un consejero en el high school de tus hijos. Y siempre nos comentan los estudiantes, nos pueden dejar saber en el chat aquí si es la situación con sus hijos, que no dan abasto, aunque tengan la mejor disposición los consejeros de los high schools para darles esa consejería a los estudiantes. Entonces, bueno, esa es otra realidad. Y la otra realidad, como ya lo mencionamos, es que los privados son muy, muy caros. Entonces, por eso creamos Best College Aid. Y ahora sí, siguiente parte de la historia, pues. Entonces, hicieron el sacrificio, pagaron los $10,000, recibimos los servicios de este consejero. Y platícame, yo sé que hablamos un poquito de los resultados, más que nada los monetarios, los $600,000 de becas que recibimos, los títulos universitarios. Pero de nuevo, padres que nos están viendo ahorita, puede que sus hijos estén en 9º, 10º, 11º grado o estén ahorita en middle school y que estén en una situación que no tienen la cosmovisión que tú sí tienes, porque ya pasaste por eso, tus hijos están realizados. Entonces, para los padres que ahorita están hablando o que están en la posición del Vidal de hace 10, 15 años, ¿qué pueden esperar o qué se pueden emocionar al pensar? Platícanos sobre, más allá de lo monetario, los realizados que nos has visto, nuestro proceso ya después de la universidad. ¿Cuál ha sido el resultado tangible de que tus hijos hayan venido aquí a Estados Unidos y hayan, gracias a tus sacrificios y a nuestro esfuerzo, pues estar donde estamos ahorita? Platícanos un poquito de esa experiencia ya después de la universidad. Claro, yo creo que lo fácil es pensar que esto es un negocio, ¿verdad? O sea, me refiero, la escuela se paga y ya me resuelven de alguna manera que mis hijos los conviertan en profesionales o los hijos, o sea, un papá puede pensar eso, o sea, yo papá le pago a alguien o hago algo para que mis hijos sean profesionales y ya no es mi problema y se vayan por el mundo. Entonces yo creo que mi visión como padre, y yo respeto la visión, la verdad, la visión de cualquier persona, pero lo que a mí me ha tocado ver es que cuando un papá empodera a un hijo, y no tiene que ser a través de que el hijo vaya a la universidad, tiene que ver más con que el papá le pueda transmitir al hijo un concepto de oportunidad. Te voy a contar una historia que tú conoces perfectamente bien. O sea, todo el mundo conoce Uber, esta empresa que es referente mundial y que innovó en la utilización de teléfonos inteligentes, GPS, para poder llamarle a un auto, y creó una industria donde no existía esa industria antes. Esa idea la tuvo un amigo mío, que es parte de Endeavor. Se llama Oscar Salazar y tú lo conociste. Y es un socio de Uber, es el tercer socio de Uber que está estudiando su doctorado en sistemas en París. Y cuando los otros dos socios
de Uber tenían la idea de llamarle a una limusina en una fiesta que habían ido y pensaron, ¿no sería bien padre, no sería maravilloso poder tener en el teléfono una aplicación que le llamaras a alguien que tuviera una limusina y llegara por nosotros y que nos la rentara en el viajecito? Y Oscar les diseñó el primer mock-up, o sea, la primera maqueta, pero funcional de Uber, la hizo Oscar. Y uno puede googlear ahí Oscar Salazar y te vas a dar cuenta que es un mexicano que creó el concepto tecnológico de Uber y que mucha gente no sabe. Y así como él, a través de Endeavor, de esta organización a la cual yo pertenezco, me ha tocado ver gente, por ejemplo, en México, que ha generado empresas de tipo unicornio. ¿Qué es una empresa unicornio? Es como Uber. Son empresas que valen más de $1 billón. Hay empresas como Clip, que es una empresa de procesador de tarjetas de procesador de tarjetas de crédito en México. Es una de las primeras unicornios que hubo. Kavak, que es de venta de autos tipo por internet. Aquí en Estados Unidos me tocó conocer a la gente de YouTube, de TikTok, es que no le cambié el nombre, de Twitter, de X, por decir X. Y en un momento dado, cuando tú conoces a esas personas, te das cuenta que son igual que uno, pero que tuvieron en un momento dado la visión de entender que el mundo está lleno de oportunidades. Un amigo mío, igual que ustedes, igual que yo en su momento, un poco distinto, pero él le tocó ser el primer primo que había estudiado una carrera y estudió 2 carreras en Monterrey. Estudió licenciado en Derecho y estudió Economía. Uh-huh. Y él se llevó a su esposa, que es de la misma ciudad de Allende, se casó con ella, y ellos 2 se pagaron 4 maestrías, 2 y 2 cada uno de ellos. Wow. Y fueron no nomás los primeros primos de esa familia que habían estudiado el primer primo que había estudiado una carrera universitaria, sino que él terminó estudiando entre Irina y él, su esposa y él, en 4. Estuvieron en Harvard, Stanford, MIT, y él también estuvo en Stanford, en la John F. Kennedy. Entonces, y después se fue a trabajar estuvo en Mountain View con el equipo de Google y representó a Google en México muchos años. Entonces, yo quería para ustedes que ustedes tuvieran una oportunidad de ver lo que tienen enfrente para poder construir sobre eso. No necesariamente que terminara una carrera y que eso garantizara, como bien dices tú, que una persona que termina un bachelor, o sea, que termina una licenciatura, gana $1 millón más que alguien que solamente se graduó de high school. Esa es la fácil. Uh-huh. Yo quería que ustedes se fueran al mundo, que ustedes viajaran, y tú te pasaste prácticamente un semestre en París. Uh-huh. Laura estuvo en Londres de intercambio. O sea, ese dinero que consiguieron ustedes les permitió vivir no nada más en Estados Unidos, sino en Europa. Uh-huh. Eliezer, tu hermano mayor, que estaba muy reticente y muy negado a estudiar aquí y muy a regañadientes, empezó a estudiar periodismo televisivo aquí en FIU, en una universidad aquí en Miami, y casi contra su voluntad, por una situación de interactuar defendiendo a los Tigres, recibe la oportunidad de ir a hacer una práctica profesional en Univisión y se pasó 10 años en TUDN, primero en México, encargado de ciertos asuntos de Estados Unidos, después de los 2 países, y hace 6-7 meses, después de 10 años de trabajar en la televisora de fútbol más grande de Estados Unidos, él satisfació todas sus fantasías de estar trabajar en Super Bowl, cobertura de Olimpiadas, etcétera, etcétera. La Federación Mexicana de Fútbol lo invita y es uno de los directivos más jóvenes en la historia de la Federación Mexicana de Fútbol. Está encargado del tema de comunicaciones de la selección nacional y están haciéndola, planeando la final. Están planeando el mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Sí. Entonces yo cuando veo eso es lo que yo quería para ustedes. No el éxito, no el dinero, sino que ustedes pudieran soñar y encontrar en tu papá y tu mamá unos aliados para soñar. Uh-huh. Y así yo le pregunté, me acuerdo a mi amigo que estudió sus 4 maestrías, le dije, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste para que pues pagándola tú, siendo mexicano, te fueras a estudiar estas 4 universidades, esas maestrías?
Dijo, es que yo de chiquito mi mamá siempre me decía que yo podía hacer cualquier cosa que me propusiera. O sea, y viniendo de un contexto donde ninguno de sus primos había estudiado una carrera universitaria, que terminara con 2 maestrías en esas universidades de Ivy League en Estados Unidos, me voló la cabeza. Entonces yo cuando llegué aquí, por eso fue tan crítico para mí, porque yo sí tengo muy claro que si yo puedo ayudarlos, yo debo de ayudarlos. Que en un momento dado mi responsabilidad llega hasta el momento de decir qué quieres y yo te apoyo con ciertos límites. Yo no tenía $1 millón para apoyarles porque pues era primero que los escogieran, las universidades que los aceptaran. Pero ¿cuál era la posición que tu mamá y yo teníamos? Entonces eso fue lo que hicimos. Así nace cuando ya tú te vas a Chapel Hill, a la Universidad de North Carolina, que es una muy buena universidad. Laura y David se van a Mary's College. Y cuando se gradúa David y Eliezer se va a FIU, a la Florida International University, y prácticamente se puso a trabajar inmediatamente en Univision. No, empezó cuando seguía en la universidad. Cuando seguía en la universidad, o sea, sin graduarse. David se gradúa y él estudió emprendedurismo en Mary's College, en una escuela de negocios muy buena. Y me dice, yo quisiera, siendo ustedes nadadores, yo quisiera poner un negocio donde ayudamos a los coaches de natación con el proceso de selección. Y dije, ¿sabes qué? No. Yo donde creo que está el problema en este país es esas 3 millones de personas, de familias que se gradúan de high school cada año. Y este es el problema. 3 millones de jóvenes en este país terminan high school, de los cuales 1 millón ni siquiera intenta, ni siquiera aplica y ni siquiera hace nada para ir a la universidad. Y 2 millones sí lo intentan, pero lo intentan de una manera tardía, muchos de ellos, o limitada, que terminan en un momento dado no siendo aceptados, o terminan siendo aceptados, pero no tienen ninguna base de ser atractivos para las universidades, entonces no reciben muchas ofertas financieras y su única opción es meterse a préstamos.com y recibir un crédito. Todavía esos muchachitos no podrían comprar una casa solos, no podrían comprar un carro solos, pero sí pueden endeudarse por una universidad. O sea, el sistema aquí en Estados Unidos les pone muy fácil a los estudiantes endeudarse. Claro que con una tasa de interés muy alta, porque no tienen historial crediticio esos muchachitos. Entonces es una tasa alta. Entonces los papás que son conscientes dicen, no, utiliza mi crédito y terminan endeudados para ayudarlo y terminan endeudados el papá o la mamá y el hijo. Por eso la deuda estudiantil en los Estados Unidos es el segundo tipo de deuda. La número 1 es todas las deudas hipotecarias, es el tipo de categoría de deuda la número 1, pero la estudiantil es la número 2. No recuerdo exactamente cuántos trillones de dólares son, pero es un escándalo. Y encima las deudas de tipo estudiantil, aunque te vayas a bancarrota, son sumamente difíciles, por no decir imposible, que puedas renunciar a ellos. Van a acompañar a la persona durante toda su vida. Y si uno dice, bueno, me voy a endeudar porque yo sé que voy a estudiar una carrera que voy a poder pagar, está bien. Y hay muchos casos donde con una planeación y con una visión, pero lo triste es que hay gente que se endeuda y en lugar de graduarse en 4 años, o se gradúan en 5 con más deuda, o no se gradúan. Pero la deuda ya la tienen. Ahí la tienen, sí. Y a veces, si el papá firmó junto con el hijo y el hijo no quiere pagar, le afecta el crédito del papá. Termina el papá afectado. Sí. Entonces, esto me lleva a compartir, estando en el día a día, como les menciono, tenemos miles de miembros que se han beneficiado de Best College Aid, y a lo largo de estos 5 o 6 años que llevamos ayudando a familias, yo puedo con toda confianza decir que el índice más alto que va a ser relacionado o que puede predecir si el estudiante le va a ir bien o va a ir a la universidad con becas, no es si tiene el GPA más alto, definitivamente ayuda, y entre más alto mejor. No es que están involucrados en la mayor cantidad de extracurriculares, aunque sí ayuda, entre más involucrados mejor. Pero la verdad, lo que me ha tocado ver en estos años de experiencia como lo que está más uno a uno proporcional y linealmente relacionado con el éxito de los hijos es cuando el papá está involucrado 1000%. Un papá involucrado que se preocupa y que le pone las bases al hijo
Y que sí, en su momento, y tú puedes hablar más sobre eso 1000 veces más que yo, a mí me ha tocado de nuevo por este involucramiento que tengo con familias, pero yo sé que es una edad difícil a veces lidiar con los hijos y andar encima de ellos diciéndoles, ay, hiciste eso, ya aplicaste. Hay niños o estudiantes que no necesitan eso, hay estudiantes que sí necesitan eso, pero en lo largo de estos años, estudiantes que han ido a través de Best College Aid a universidades de tipo Ivy League, a universidades de top 20, a los MITs del mundo, los Stanfords del mundo, universidades que han recibido becas completas. En muchos de estos casos son porque tienen papás que dicen, yo, bajo mi presupuesto, bajo mis recursos, bajo mis condiciones, les voy a poner el camino para que aprendan lo que tienen que aprender y luego ya pues lo demás, al menos con la manera que funciona Best College Aid, que de nuevo ahorita les recuerdo cómo es que se pueden unir, pero es ponerles enfrente la receta, el how to, el cómo hacerlo y después pues nada más es asegurarnos que el estudiante sepa lo que tiene que hacer, porque de nuevo, uno de los problemas más grandes que vemos es que no se sabe lo que no saben. Entonces, si no sabes lo que no sabes, no vas a hacer las preguntas adecuadas. Claro, eso que tú dices es sumamente importante. O sea, son cuadrantes, ¿no? O sea, a veces uno sabe que no sabe de algo y eso se puede reparar porque en un momento dado, si yo no sé de esto, yo puedo preguntar. Uh-huh. Y esos son en inglés se llaman los unknowns knowns, o sea, los desconocidos, pero que son conocidos. O sea, uh-huh. Yo sé que no sé de cardiología, pero sé que existe la cardiología. Yo sé que no sé de aviación, pero sé que existe. Y hay otros que son los unknowns unknowns. O sea, yo no sé ni siquiera que existe esto. Entonces, ¿cómo voy a preguntar? Claro. Entonces, si yo no sé eso, la única manera es que me tengo que involucrar y tengo que pedir ayuda. ¿Qué decidimos hacer nosotros ante esta problemática de decir, oye, hay millones de personas cada año, estas 3 millones de personas cada año, de las cuales uno ni lo intenta y dos que lo intentan, el 30%, el 70%, perdón, avanza, el 30% no avanza? Dijimos, ¿sabes qué? Mucha gente no puede pagar nada. O sea, realmente nosotros tuvimos la bendición de que teníamos unos ahorros hace 14 años y pudimos comprometer esos recursos. Uh-huh. Pero hay gente que no puede pagar nada y es una realidad. Y sobre todo, muchos de nuestros hermanos inmigrantes no tienen esa capacidad. Entonces decidimos, yo con la experiencia que tenía de ingeniero por un lado, desarrollando tecnología, y por el otro lado como cineasta, decidimos desarrollar una plataforma que tuviera muchos contenidos audiovisuales uh-huh. en el formato de una plataforma interactiva basada en internet y en una plataforma, en un entorno donde tú puedes consumir ese contenido de una manera muy ordenada. Y por el otro lado, tener soporte, aunque tú estés en cualquier parte del mundo, donde tengan acceso a ustedes, los consejeros, de una manera donde las respuestas se te den en menos de 24 horas. Sí. En un momento dado, a mí me tocó crear esas plataformas tecnológicas hace 4 años, desarrollar la plataforma tecnológica, integrar productos de soporte, productos para hacer en un momento dado, recibir los tickets, poderlos contestar, crear el contenido, grabar las lecciones, desarrollar el contenido. Pero también dábamos cuenta que había gente que no podía pagar, entonces decidimos generar desde cero, estas plataformas como la que están ahora, nuestros muchos padres en vivo siguiéndonos. Este es un esfuerzo en el cual nosotros estamos comprometidos a que, aunque no sea gente que nos trae, que los contrata a nosotros como sus consejeros, porque no están en condiciones económicas de hacerlo, aunque sea, como bien lo señalas, en esta promoción que ahora tenemos, que la verdad, $497, que es la promoción que tienes ahorita, es ridículo en términos de lo que puede costar a veces la alimentación o la habitación o los créditos universitarios. O sea, creemos que es algo sumamente accesible. Uh-huh. Y ante una perspectiva de una universidad que cuesta $200,000, $300,000, pero creemos que hay mucha gente que no podía no podía participar de esa manera, que creamos esos contenidos gratis. Uh-huh. No es lo ideal, porque lo ideal es que uno pueda conocer los casos, conocer el caso de la persona, conocer la circunstancia personal, y eso se necesita hacer a través de pues un proceso de diálogo. Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos esa intención y también tenemos un producto premium donde en un momento dado establecemos un producto directo
personal con cada uno de nuestros clientes. Entonces tenemos esos 3 niveles, el gratuito, donde damos esta concientización, el básico, que es la plataforma que tienes ahorita en promoción, y un servicio premium. Entonces nosotros queremos ayudar de la manera que podamos, dependiendo de la circunstancia de cada una de las familias. Quiero ahora aprovechar pues para agradecerte, decir si tienes algún consejo para un padre que ahorita está con miedo, porque eso es lo que más nos toca ver, es padres que ahorita apenas van empezando y que apenas están teniendo el momento que tú escribiste hace unos instantes, que decías, yo no conozco nada, y está el pánico, apenas lo están procesando y apenas lo están siguiendo en el estómago. Entonces, si tú, que ya pasaste por esto, ya tus hijos ya están bien encaminados y pues ya salieron del otro lado sin deuda, ¿tienes o qué le quisieras compartir a estos padres? Pues la verdad, yo me siento muy, muy bendecido por este proyecto, y la verdad que les puedo transmitir a alguno de nuestros personas que nos hacen el favor de escucharnos. Yo creo que la función de un padre debe ser poner las bases que uno tenga, hasta donde uno tenga la capacidad, para que sus hijos puedan salir más adelante de lo que uno vivió. Este país tiene una serie de oportunidades que debemos de aprovechar como inmigrantes. Incluso hay muchas oportunidades para personas que todavía no tienen un estatus migratorio definido. Y yo creo que la diferencia es poder ser consciente de cómo funcionan esas oportunidades. Entonces, yo que les diría, hay ayuda. Tristemente se quedan miles de millones de dólares se quedan en la mesa a nivel federal, como tú sabes, para poder apoyar a los estudiantes que quieren estudiar y a sus familias. Hay 4 tipos de ayuda. La ayuda federal, yo no lo sabía, no sabía ni que había ni siquiera una, pero hay ayudas federales en las cuales el gobierno federal tiene recursos dependiendo de la economía del hogar, y no tienes que ser extremadamente pobre para acceder a esos. Hay gente que tiene $200,000 de sueldo al año, que de alguna manera es un sueldo muy bueno, y que como quiera son merecedores de ese tipo de ayudas. Hay ayudas estatales donde gobiernos, dependiendo si vives en Texas, en Florida, en cualquiera de los estados de Estados Unidos, te pueden ayudar. La más importante para mí es la ayuda institucional, que significa que hay 3,500 universidades en este país. Uno nada más a veces tiene en la mente 3 o 4, que son las que salen en las películas, pero hay 3,500. Yo cuando llegué a este país no sabía que existía UNC. Yo cuando llegué a este país no sabía que existía Marist, no sabía que existía no sabía que existía la Universidad de Miami. Sabía que existían algunas, pero de ninguna manera sabía que existían 3,500. Y ahí esas universidades literalmente tienen endowments, o sea, tienen fondos del orden de miles de millones de dólares, que cuando detectan que hay un candidato que les interesa, no nada más, como bien dijiste tú, porque son muy inteligentes, porque tienen muy buenas calificaciones, sino porque tienen una historia única en su vida. Y alguien fue capaz de sintetizar esa historia única, porque cada persona, cada hijo y cada ser humano es único e irrepetible. Entonces, nuestro trabajo en Best College Aid y como padres es poder ayudar a nuestros hijos a que puedan estructurar y expresar y plasmar en una solicitud, en un documento, una visión de quiénes son. Y cuando tú haces eso, no nada más es para que te acepten en la universidad, o a lo mejor para que la universidad te dé ayuda institucional. Ustedes fueron becados precisamente en un gran porcentaje, si no es que decir que casi todo, por la ayuda institucional, no por la ayuda del gobierno. El 80 y tantos por ciento. El 80 y tantos % fue porque las universidades dijeron, este cuate, Francisco, aunque no es de North Carolina, aunque es de Florida, y nosotros somos una universidad muy enfocada a UNC, a apoyar a estudiantes mayoritariamente locales, pero vieron algo en ti que lograste plasmar en un documento, que dijeron, vamos a apoyar a esta persona. Uh-huh. Y ese es el verdadero secreto. El verdadero secreto es poder, como padres, hacerles a ustedes las preguntas adecuadas. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer? Y entre más temprano lo tengas claro, más lejos vas a llegar en cumplir eso. Eliezer, tu hermano,
tenía súper claro desde niño que él quería estar cerca del fútbol. No sabía cómo. Al principio creía que era estar ahí en Monterrey, en algún canal local o en algún periódico local, pero él quería y le apasionaba el fútbol. Ahora es directivo de la Federación Mexicana de Fútbol por su mérito propio, por su pasión. ¿Cuál es la pasión? Entonces, en esas universidades, esa ayuda institucional está enfocada en identificar personas apasionadas y con una misión en la vida. Ese es el secreto. El secreto es ayudarle a nuestros hijos que están descubriendo el mundo, qué quieren hacer, y lo peor que podemos hacer es apachurrarlos. Es decirle, no, tú estás bien tonto. Tú no tienes buenas calificaciones. No, hombre, aquí estudian los ricos. No, hombre, tú eres latino, tú eres no sé cuál. Eso es lo peor que podemos hacer. Tampoco es llevarlos a la fantasía y a Disneylandia donde todo es de color de rosa. Es un realismo basado en que genuinamente, ¿a qué viniste a este mundo tú? Tú, hijo mío, ¿a qué viniste? ¿Y qué te mueve? ¿Qué es lo que está dentro de ti, que es tu misión? Y que cuando la descubras, todo va a caer por su propio peso. Y el último tipo de ayuda es el privado. Hay instituciones de tipo, perdón, hay entidades de tipo privado, como muchísimas fundaciones, empresas gigantescas que están dispuestos también a conocer esas personas que tienen una historia única, que quieren cambiar el mundo de cierta manera. Y entonces las universidades están en eso, están en un baile donde quieren sacar a bailar a la persona adecuada. Y hay que entender, ese es el secreto de esta oportunidad que nos brinda este país. Entre más temprano tu hijo tenga claro a lo que vino a este mundo, estés en México, estés en Estados Unidos, estés en la India, estés en donde estés, entre más temprano lo tenga claro, más pronto va a poder llegar a ello, o va a poder enfocarse a ello y encontrar en el camino aliados que lo ayuden. Sí. Entre más claro tengas el punto B, puedes hacer la línea más recta del punto A al punto B y llegar. Pero a veces nos da mucho miedo porque nos es difícil, no nos enseñaron en nuestras culturas latinas, por lo menos, decir, mijo, ¿usted qué quiere? ¿Tú qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? A veces nos da miedo preguntar eso porque pensamos que no sabemos la respuesta. Puede ser incluso que el hijo quiera algo distinto que quiere el padre. Entonces, cuando yo los veo a ustedes que rechazaron una oferta de trabajo, el caso tuyo de una empresa de San Francisco, con un sueldo súper alto, David y Laura con opciones también de trabajo, y que dicen, yo quiero crear esto, que compraron en un momento dado por haber vivido esto y dedicar como graduados en Estados Unidos con carreras, de Laura en teatro y en comunicaciones, tú en temas de negocio, David en temas de finanzas y de negocio, que en lugar de estar trabajando en corporaciones, en bancos y donde ya podrían ustedes estar haciendo lo que ustedes quisieran estar haciendo, compartieron esta oportunidad de crear esto de la nada hace 4 años y que ahora lleguemos a millones de personas, que cientos de miles de personas cada año consuman nuestros contenidos y miles de familias sean nuestros clientes, pues la verdad es que a mí me pone muy contento y eso es lo que siento, contestando tu pregunta, qué es lo que siento al verlos a ustedes trabajando en este proyecto. Perfecto. No, y pues la verdad, este proyecto ha sido la mejor decisión que en lo personal yo he tomado y mis hermanos están de acuerdo. 1000 veces de 1000 escogeríamos volver a empezar este proyecto por el impacto que tiene. Entonces, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por este testimonio, muchas gracias por poner las bases para que mis hermanos y yo tuviéramos la oportunidad de ahora ayudarle a todas las personas que hemos tenido la bendición de ayudarles. Sí, no me queda nada más que agradecerte. Y bueno, a todos ustedes que nos acompañaron, también agradecerles. Esto ha sido, creo yo, como dicen en inglés, lift up the curtain, o sea, como un behind the scenes, como ver un detrás de cámaras de lo que es Vescoleche, de lo que es nuestra familia. Hoy fue el debut de mi papá en nuestros en vivos, entonces pues ya conocen a todos los miembros de Vescoleche. Pues les agradecemos mucho la confianza, sintonizarnos. Para todos ustedes que estaban preguntando sobre nuestros servicios, de nuevo,
tenemos nosotros el contenido gratuito que ponemos en redes sociales, que esperamos les sea de mucho valor para aquellos de ustedes que quieren recibir la misma información de una manera autodidáctica, de una manera que no tienen que pagar los $10,000 que mis padres pagaron por un consejero privado y están buscando un programa de asesoría y quieren investigar sobre lo que es Best College Aid. Les recomiendo que por favor visiten el link de mi perfil si nos están viendo en Instagram o TikTok, y en YouTube y Facebook pueden ver el link que está en la descripción del video. David o Laura pueden también poner el link en los comentarios de Facebook y de YouTube para que lo tengan más accesible. Y si están interesados de nuevo en los contenidos de Best College Ed, nos pueden seguir en nuestras plataformas. La verdad, lo que nosotros nos mueve es ponerle enfrente a la gente historias, información, tutoriales de cómo pueden lograr mejores resultados de lo que nos tocó a nosotros vivir. Creo que es la razón por la cual Dios nos puso en este mundo, que es compartir este tipo de información. Entonces, si están interesados, pues bueno, ahí ya están las diversas maneras en las cuales pueden enterarse más y después tomar la decisión que más le convenga a su familia. No queda más que otra vez agradecerte, Pa, por tu tiempo y agradecerle a todos ustedes por su compañía, su confianza. Y bueno, feliz noche, gracias por todo y gracias y felicidades por tu debut de Best College Aid. Al contrario, muchísimas gracias. Saludos a todos. Estamos a sus órdenes. Excelente noche. Cuídense. Bye.